En el ciclo de charla, como decimos siempre, la aristocracia, la patota de la ciencia, acá porque nos encanta surfear, andar por diferentes lugares de lo que tiene que ver con la ciencia en la Argentina y específicamente aquellas instituciones que nos dan un renombre a nivel no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Y estamos en comunicación telefónica, le vamos a preguntar desde dónde está charlando ahora, Antonella Panebianco, bióloga, que trabaja hace ya 10 años en investigar cómo viven y adaptan los grandes mamíferos en su ambiente, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el glorioso CONICET. Podríamos seguir hasta pasado mañana con todo el currículum de Antonella, pero la vamos a saludar aquí con María, Lito y quien te habla, Calavera, te saludamos. Gracias, Antonella, por tu tiempo, ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero, contento de escucharte y también, obviamente, vamos a entrar en diferentes cuestiones que tienen que ver con tus estudios, ¿no? Pero no podemos evitar hacer un vínculo familiar también con lo que sucede en la radio. ¿Eh? Sí, Hace un tiempo estuvo acá tu padre en 2 ocasiones hablando de sus producciones nacionales e internacionales y nos enteramos ahí de tu vuelo científico, así que lo molestamos para poder comunicarnos con vos. sí, sí, sí. Bueno, mi papá estaba por acá de visita ahora, así que estaba atento a la entrevista de hoy. Qué grande. Antonella, antes de entrar de lleno en tu laburo del CONICET, siempre nos gusta saber o chusmear un poquitito cómo se despierta el bichito, para poner de algún u otro modo, del gusto por la ciencia, pero no particularmente ya cuando estás cerca ahí. Si había algunos indicios en la niñez de algo referido a eso, a la biología en este caso, ¿no? Sí, bueno, sí, fue un bichito que se despertó muy temprano en mi vida. Eh, yo me crié en Buenos Aires, en la capital federal, y hubo un viaje a mi papá y a mi mamá le gustaba viajar mucho, entonces cuando podíamos tomábamos las vacaciones de verano y en una ocasión cuando tenía 7 años fuimos a pasar parte del verano ahí a Puerto Madryn y la zona de alrededores. Y en particular, un día fuimos a Punta Tombo a visitar la colina de pingüinos de Magallanes que hay ahí, que es una de las más grandes que hay. Y bueno, tenía 7 años, muchísimo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me voló la cabeza, que quedé como completamente fascinada con poder caminar entre los animales, y bueno, no estaban solo los pingüinos, había otras especies de la fauna silvestre, estaba el mar ahí nomás, estabas como en un contacto pleno, muy, muy puro para mí en ese momento, y yo siempre lo recuerdo como un antes y un después, y recorrimos el museo y el centro de interpretación que había ahí, y ahí aprendí que había gente que hacía biología y que estudiaba los animales, y desde ese momento yo empecé a decir que quería ser bióloga, sin saber muy bien qué era lo que significaba. Y bueno, y a partir de ahí, creciendo, se fue como cada vez este, acomodando más esa idea, pero sí fue algo que como decís, se presentó muy de chiquita. Qué bueno. Antonella, ahí también cuando uno piensa en la carrera, en el estudio, si bien ingresa uno por ahí con generalidades, uno va achicando el margen, una manera de decir, ¿no? Obviamente ese margen que se achica expande también el conocimiento y el estudio después. ¿Cuáles fueron los intereses que fueron definiéndote a lo largo de tu carrera? Al principio y a lo largo de tu carrera, obviamente. Bueno, muy relacionado con esta anécdota que recién te compartía, al principio yo quería ser bióloga marina, quería trabajar ahí asociada al mar, de hecho me quería ir a estudiar a Puerto Madryn, que bueno, fue algo que después no se dio, entonces empecé la carrera de la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Rápidamente se me fue el bichito de la biología marina, aunque si algún día puedo hacer algo con pingüinos lo voy a hacer. y, y, bueno, la particularidad de la carrera en la Universidad de Buenos Aires es que es súper amplia, tiene muchas orientaciones diferentes, entonces fue una gran oportunidad para mí para conocer un gran abanico de todo lo que se puede hacer en la biología. Y fui probando, fui generando, haciendo materias de lo más diversas que el plan de estudios me permitía, haciendo pasantías en distintos laboratorios, porque siempre tuve un interés muy grande
en estar en la naturaleza, en tener el contacto con los animales, pero al mismo tiempo siempre me interesó mucho entender cómo funcionaban las cosas, cuáles son los mecanismos que están detrás de cómo funcionan las cosas, de cómo los animales respiran, hacen la digestión, se reproducen, sobreviven en los distintos lugares. Entonces, a lo largo de los años, fui encontrándole un poco la forma a eso, en una disciplina que se llama ecología fisiológica o ecofisiología, que justamente en la UBA no existe, entonces medio que me la inventé, gracias a docentes y un consejero de estudios en ese momento que me ayudó muchísimo a encontrar esa versatilidad dentro de los límites que exigía la universidad, y bueno, y a partir de ahí seguí adelante con esa rama. Que bueno, que la ecofisiología lo que trata de hacer es entender cómo los organismos hacen para poder llevar adelante todas sus actividades, sobrevivir y reproducirse frente a los distintos desafíos ambientales que les impone a lo largo del año. Entonces, eso es lo que a mí más me interesa el día de hoy. Excelente. Ahí te paso con mi compañera María, ¿eh? Hola, Antonella. Un gusto. Hola. Igualmente. Preguntarte, porque obviamente ya me vino una, primero en particular, si hay alguna generalidad, si se identifica en las distintas especies de animales algo en común de cómo se adaptan a nuestra región. Eso como primera pregunta. Hay generalidades en cuanto a cómo funcionan los animales, pero en realidad esos mecanismos que tienen los animales para adaptarse a los distintos ambientes dependen de los ambientes. Entonces, por ejemplo, en mi caso trabajo principalmente con guanacos. Los guanacos están adaptados a una gran diversidad de ambientes, pero en general ambientes áridos. Entonces tienen muchas características que tienen que ver con poder sobrevivir en ambientes con poca disponibilidad de agua y poca disponibilidad de alimentos. Esas características tienen que ver, por ejemplo, con adaptaciones en el sistema digestivo que le permiten, digamos, extraer al máximo los nutrientes y la energía del alimento que tienen, que, por ejemplo, también les permiten no tomar agua bebible, agua en estado líquido, durante larguísimos periodos de tiempo y extraer el agua de las plantas, cosa que, por ejemplo, otros animales que no están adaptados a los ambientes áridos no pueden hacer. Ellos necesitan fuentes de agua para tomar. Entonces, como para responder a tus preguntas, sí hay ciertas generalidades que hacen a los animales funcionar, desde el sistema digestivo, el sistema respiratorio, la reproducción, pero si hablamos de los ambientes a donde vives, hay características específicas que los ayudan a estar adaptados a esos lugares en particular. ¿Cuál es el objetivo o la visión? No sé si la tiene la ecofisiología o si la tenés vos en términos de qué es lo que en el fondo buscás vislumbrar, porque obviamente que el cambio climático se me viene a la mente y entiendo también que, y entonces se me vino mientras hablábamos, iba pensando todo eso a la vez, digo, claro, ¿cómo haces también para identificar qué cambios, cómo corresponder un cambio con un climático, con una adaptación? Pero bueno, sí está eso en el fondo del desarrollo de la ecofisiología. Esa pregunta es súper interesante, difícil de responder porque justamente cuando uno trata de entender cuáles son los mecanismos por los cuales los animales se adaptan a los ambientes donde viven y los desafíos que tienen, trabaja mucho con animales silvestres. Y cuando uno trabaja en animales silvestres y tal vez los sigue y los observa durante mucho tiempo en el campo, tiene la posibilidad de tomar algún tipo de muestra, por ejemplo, en nuestro caso, durante mucho tiempo, bueno, y todavía lo seguimos haciendo, tomamos muestras de manera no invasiva con muestras fecales, digamos, miramos a los animales hasta que defecan y a partir, sí, pasamos horas y horas esperando a que hagan caca y a partir de esa muestra podemos obtener un montón de información desde qué es lo que están comiendo, por dónde se están moviendo, cuáles son los niveles de distintos tipos de hormonas que regulan distintos tipos de funcionamiento, como
la movilización de energía asociada a distintos momentos del año, por ejemplo, más energía cuando se reproducen. Podemos saber también los niveles de otro tipo de hormonas como la testosterona, que también está asociada a la reproducción. Podemos poder seguir la preñez también a partir de las hormonas y saber si una hembra, por ejemplo, está preñada o no a nivel también de las hormonas que podemos tomar en las heces. Pero bueno, en general lo que podemos hacer en mayor medida son estudios correlacionales que nos permiten asociar variables, claro, pero es mucho más difícil poder decir, digamos, A causa B cuando uno trabaja en silvestría con animales. Entonces, para eso, a veces trabajamos en contextos experimentales, donde en nuestro caso podemos trabajar con una población de guanacos en cautiverio, donde podemos controlar ciertas variables, por ejemplo, qué es lo que comen, cuánto acceso al agua tienen, con qué otros animales conviven, y demás, y ahí podemos establecer links un poco más causa-efecto que después nos ayudan a entender a cuando vamos a replicar ese tipo de preguntas a las poblaciones silvestres, entender un poquito mejor. Eso por un lado. Y por el otro lado, también lo que nos ayuda a poder establecer links como lo que decís es también estudiar el ambiente. Bueno, ¿qué es lo que le está ofreciendo el ambiente a los animales en distintos momentos del año o a lo largo de distintos años? O si hay presencia de otras especies o no. Entonces, también esas relaciones que pueden ser correlacionales las podemos tratar de encauzar lo más posible, y así, por ejemplo, tratar de entender si las maneras que tienen los animales para, por ejemplo, aprovechar la energía en los ambientes, como les contaba, que tienen tan poca disponibilidad de agua, tan poca disponibilidad de alimento, puede cambiar cuando, por ejemplo, los guanacos se ven enfrentados a convivir con otras especies como el ganado, o cuando se ven frente a desafíos ambientales extremos como nevadas extremas, o los eventos de erupción volcánica que hemos tenido los últimos años. En el último tiempo, sobre todo, ¿se ha visto modificada la población de guanacos? Porque siempre se dice, lo han dicho funcionarios nacionales, que la Patagonia está llena de guanacos. Bueno, preguntarte, ¿no? Porque entiendo que también hay a lo largo de toda Argentina, si no me equivoco. Sí, sí. Los guanacos están distribuidos, de hecho, desde Perú hasta Tierra del Fuego. Y hay presencia de poblaciones de guanacos en Chile, en Bolivia, en Perú, en Paraguay y en Argentina. Las poblaciones de guanaco a lo largo del siglo XX disminuyeron muchísimo a nivel de toda su distribución, pero también, sobre todo, en Argentina, más de un 80% de toda la población que había en Argentina se vio drásticamente reducida durante el siglo XX, y eso está fuertemente asociado con la introducción de ganado ovino a fines del siglo XIX y el mal manejo que se dio en muchísimos campos acerca de ese manejo, que provocó caza furtiva, que los animales tengan pérdida de hábitat y demás. Entonces, hoy en Argentina tenemos poblaciones de guanacos tanto al norte como al sur, pero el 80% más o menos de las poblaciones de guanacos se encuentran en la Patagonia, eso es verdad. Pero la realidad es que hoy no tenemos información actualizada y precisa para poder decir que hay una superpoblación de guanacos, ni tampoco cuántos guanacos hay, porque faltan estudios para poder responder ese tipo de preguntas todavía. Pero, digamos, en la circunstancia en la que está, el camino es el de sigue siendo reducción, digamos, de población de guanaco. Es muy heterogéneo, está buenísima la pregunta, porque, digamos, hacia el norte de su distribución en Argentina, por ejemplo, de Mendoza hacia arriba, hay poblaciones que son muy pequeñas, están aisladas, están fragmentadas, y son muy susceptibles a que cualquier tipo de alteración en los ambientes genere, digamos, colapsos poblacionales. Entonces, todas esas poblaciones se consideran que son vulnerables, amenazadas o incluso en peligro crítico, como las poblaciones de Córdoba. Las poblaciones
hacia el sur de Neuquén, bueno, las de Neuquén, por ejemplo, también están vulnerables, porque las poblaciones de Neuquén, sí hubo un estudio muy reciente el año pasado que comparó cómo estaban las poblaciones hace 20 años y cómo están ahora, y se redujeron drásticamente. Las poblaciones de Neuquén también son vulnerables, pero las poblaciones de Chubut y de Santa Cruz se encuentran un poco más estables, y sí han habido ciertos núcleos poblacionales en sectores específicos de las provincias que han observado una recuperación, que no sabemos de cuánto es, justamente porque faltan estudios actualizados, pero sí se percibe esa recuperación, y esa recuperación está relacionada principalmente con el abandono de campos que ha pasado durante los últimos años, y que los guanacos empezaron a poder colonizar espacios de los cuales se habían visto relegados. ¿Qué importancia tienen para nuestro ecosistema los guanacos? Porque también parece como del sentido común, como que sobran, que están, viste, hay como una imagen, yo creo, no sé, pero creo que es una imagen un poco subvalorada. Sí, los guanacos cumplen un rol súper importante en los ecosistemas. Son el herbívoro más grande de la Patagonia. Es una especie emblemática de la región patagónica, de la estepa patagónica. Vos hablás con cualquier turista que agarra la ruta 40, y lo primero que te dice, sobre todo si son extranjeros, cuántos guanacos que hay, qué lindos los animales, porque los ven, y en esos vastos pastizales, ver los grupos de guanacos correr o moverse, la verdad que para mí es un escenario majestuoso. Pero no solo es majestuoso por lo lindo, sino que es majestuoso por el rol que cumplen en esos ambientes. Al ser los principales herbívoros de la estepa patagónica, tienen una relación muy grande con las pasturas, digamos, de las cuales se alimentan, y también representan la presa principal de los pumas, que son otra también especie súper importante en la región patagónica. Entonces, en ambientes que no están disturbados, donde las poblaciones de guanacos se encuentran sanas y abundantes, los pumas cazan principalmente guanacos y tienen un ciclo, una relación que se llama, cuando hablamos de las relaciones entre las plantas y los herbívoros con los carnívoros, hablamos de relaciones tróficas. Esas relaciones tróficas se mantienen súper claras en la región patagónica, porque no hay otros carnívoros importantes ni otros herbívoros importantes. Entonces, el guanaco es la principal presa del puma, y el puma es el principal depredador del guanaco. Entonces, entre ellos generan un equilibrio dentro del ecosistema que es re importante. Y después, el guanaco, al ser una especie que tiene un sistema social súper interesante, pero que tiene que ver con que los machos defienden territorios, también eso ayuda a que la población se autorregule, y esto está estudiado por varias investigadoras que estaban en Puerto Madryn, un trabajo súper interesante, y ellas muestran que los animales, las poblaciones pueden aumentar, pero siempre se mantienen en un nivel que no genera una sobrecarga sobre los ambientes donde viven. Justamente relacionado con que los animales defienden territorios, y como al defender territorios desplazan a otros que quieren ingresar hacia otros lados, no hay una sobrecarga, siempre hay una cierta cantidad de ese grupo familiar con ese macho territorial, entonces los pastos tienen la posibilidad de recuperarse. Después, por ejemplo, también en otras de las adaptaciones que tienen a estos ambientes y que ayudan a que no se degraden, son las almohadillas plantares que tienen los guanacos, que son básicamente como almohaditas, vos le tocas la pata y no es una pezuña dura, sino que es una almohadita, y eso también favorece que el suelo no quede todo pisoteado cuando los animales andan por ahí. Y así podría seguir un rato largo. Una pregunta más que tiene que ver con el garzo, el cepitajo, no sé cómo se le llama. Sí. El estupo, ¿cómo así? Hay una palabra. Sí, escupen. Bueno, el mito es que es un mecanismo de defensa, pero, o sea, con nosotros es un mecanismo de defensa, porque nosotros nos da asco el escupitajo, pero anda a escupir un puma, te cae la risa. Bueno, lo hacen. Cuando los animales escupen, en general, cuando se pelean entre ellos por territorio,
Es en realidad un contenido que viene del rumen de uno de los estómagos de guanaco. Los guanacos tienen 3 estómagos, son parecidos a las vacas en ese sentido. Sí, tienen uno para el postre y bueno, entonces cuando se pelean entre ellos, se escupen entre ellos. Cuando se sienten amenazados por algo, también escupen, aunque le escupan al aire. Y cuando son perseguidos por un puma, también escupen, aunque eso no implique mucho, Claro. y que no los case el animal. Pero se sabe de dónde viene, es extraño, es porque a nosotros nos es, seres humanos, un signo de repulsión, ¿no? Sí. Escupir o, no sé, por lo que sea, pues estás obstruido, suponete. ¿Hay un estudio sobre cómo es que se les ocurrió escupir? Que si está relacionado. No sé cuál es el origen de cómo nace el comportamiento de escupir en guanacos, eso la verdad es que no sé si existe o no, pero sí quienes estudiamos el comportamiento animal, muchas veces lo que hacemos es clasificar. Nos encanta clasificar y clasificamos comportamientos relacionados con distintas categorías. Por ejemplo, los comportamientos de cuando los animales están atentos, mirando a su entorno, mirando por un lado o por el otro, son comportamientos de vigilancia, y los comportamientos de vigilancia están asociados, por ejemplo, al comportamiento antidepredatorio, a poder detectar si hay un puma o alguna otra amenaza y poder reaccionar a eso lo antes posible. En el caso de cuando los animales escupen, esos comportamientos juntos con otros más, como cuando los vemos correrse entre sí, son comportamientos que se llaman agonísticos, son comportamientos relacionados con la agresión y la comunicación entre los animales. Entonces, mediante ese tipo de comportamientos, los animales se comunican entre sí y en el caso de escupirse y otras cosas y otros comportamientos más, establecen quién es el que gana ahí en esa contienda, en esa interacción. Este territorio es mío y no es tuyo, te escupo y andate. Es medio gracioso. Acá preguntan por Tolbach si solamente los machos escupen. No, las hembras también, todos escupen. Hoy quedó comprobado acá, Mauro, eso. Ahora fue. Yo lo puedo comprobar, pero... O sea que ligaste. Sí, más de una vez. ¿Y huelen horrible? Huele muy feo porque, como te decía, es contenido estomacal, así que sí, es un spray de pasto pseudo digerido y saliva y cosas así. No se lo recomiendo a nadie. No puede evitar preguntarte. Gracias por la charla. Por favor, gracias a vos. Antonella, me quedan algunas preguntas para hacerte. Bueno, hoy justo es mi último programa acá en el programa. Voy a intentar, si los chicos me dan permiso, para dentro de algunos días o algún tiempo, poder retomar esta charla, porque me quedan algunas preguntas que tienen que ver también con los guanacos en cautiverio y lo que tienen algunos proyectos también de crianza de guanaco en cautiverio. Pero lo voy a dejar para la próxima porque ya no nos queda más tiempo, pero sí agradecerte un toco por la palabra, por tu tiempo, y ojalá si andás por acá por Esquel, visita a los chicos y a las chicas acá en el programa, van a estar acá haciendo la Aristogracia. Seguro que sí. Muchísimas gracias por invitarme a su programa y ha sido un placer. Fuerza con el CONICET, lo mejor de lo mejor por el laburazo que hacen ahí, que nos llevan con un prestigio enorme, no solamente acá en Argentina, sino hacia el mundo. Gracias. Permitime mandarle un saludo muy grande a todos mis compañeros y compañeras del grupo de trabajo y del INIBIOMA, que trabajan incansablemente día a día a pesar de todos los desafíos que estamos atravesando hoy, del vaciamiento y desmantelamiento que estamos atravesando en el CONICET y en todas las instituciones científicas y técnicas, y que aún así seguimos luchando y no vamos a bajar los brazos para seguir sosteniendo al CONICET en el lugar donde se merece. Bueno, acá está la pequeña patota de la ciencia, como decimos aquí en la Aristogracia, Bueno, gracias. Un fuerte abrazo para vos y para tu familia también. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.